ningún versículo en la Biblia que eso sea pecado, pero lo ideal es que todos los saludos, todos los rompehielos, todos los momentos de contacto así de relación con la iglesia se agoten aquí. De igual modo, se presenta el título, se haga el propósito, se presenta el propósito, se haga la lectura y la oración. Esta es la parte de la presentación. Entonces, a veces hay predicadores que eso ya se manejará más adelante, alguien trabajará ese tema con ustedes, se ponen a un tanto nerviosos que pasan mucho tiempo saludando a gente en la iglesia. Y a veces el tema del sermón, gran parte del espacio que le dan para el sermón, lo agotan saludando gente. Miren, el saludo debe ser preciso, puntual y se agota en la presentación del sermón. Esto debe durar aproximadamente 2 minutos. 2 minutos. Ya tú anunciaste el tema, ya anunciaste el propósito del tema, ya buscaste la lectura base del tema e hiciste una oración introductoria de tu tema. Ya no hay momento ahora para saludar que cómo está fulano, o sea, eso puede perder el hilo de la concentración de las personas en el tema. Así que una vez presentado ya, saludada a la gente, no hay que retomar. Ahora, usted va a ver gente que cumple sin... Eh, quizás es una estrategia para no cansar la mente. Van y saludan de nuevo a la gente y hacen un chistecito en medio de la exposición. Vuelvo y repito, cada predicador ve su cosa desde su punto de vista, pero formalmente el saludo se agota en la presentación. Ahí yo hago el rompehielo, ahí yo trato de que la gente se me relaje, es decir, ahí yo agoto el espacio ya para relacionarme con la congregación. Ya lo otro conta en el mensaje o en la presentación que yo tengo que hacer en la iglesia. Yo no sé, Carlos, cómo lo vamos a hacer, si en la medida que vaya exponiendo, eh, van a hacer preguntas, será al final. Como usted quiera, pastor, puede hacer un Pero receso yo, y yo después haría, yo haría hacer un una receso pregunta. luego de presentar esto antes de ir a los enfoques, ¿está bien? Sí, como quiera. Ok, entonces luego vamos de la presentación. Recuerden que la presentación termina con la oración. Vamos a la introducción del tema. Entonces, el objetivo de la introducción del tema es lograr, mis amados hermanos, que los oyentes, en este caso la congregación, tenga buena voluntad y se sienta atraído al tema que será predicado. La introducción debe ser apropiada al tema, interesante y breve. La introducción es una introducción, no es el sermón. Si el tema va a durar 30 minutos, la introducción no debe pasar de 2 minutos. O sea, ¿qué yo voy a hacer en la introducción? Relacionar, despertar, intrigar a las personas en relación al tema que yo voy a presentar. La introducción no es la conclusión del tema, es la apertura del tema. Entonces, yo puedo introducir mi tema a través de varias herramientas. Yo puedo, por ejemplo, una historia real. Hay historias a veces que son un poco extrañas, la mente racional. Bueno, hubo un perro que estaba en la calle Sarnoso, en Realengo, y un señor lo tomó y lo sanó y el perro se sintió muy robusto, fuerte y de repente un día se le fue el dueño y el dueño no sabía dónde estaba el perro y el perro salió a buscar 20 perros más y le habló y le dijo que fueran, que alguien lo sanó, que alguien lo limpió y entonces una mañana el dueño ve que la puerta está siendo rasguñada, tocada, él abrió la puerta y entonces con el perro habían 20 perros más. Señor, hermano, así es Jesucristo, que nos limpia, nos sana y nosotros tenemos que ahora buscar a otro enfermo más para que también Cristo lo limpie. Miren, lo primero es que los perros no hablan y una ocurrencia así es difícil que un perro la haga. Entonces, esas introducciones a veces de animales, yo no te digo que no la hagas, pero de repente en un sermón donde tú vas a predicar una verdad, tú tienes que ser selectivo a la hora de implementar o aplicar qué historia será la que va a introducir tu sermón.
Como mi sermón se titula ¿Dónde está Dios cuando el ser humano sufre? Mi propósito es mostrar que Dios está con nosotros, basado en la vida de Job. Yo parto de la siguiente historia. Bueno, en San Francisco de Macorís, la señora Carmen, o sea, le estoy más o menos introduciendo algo para que relacionen la idea. Tenía dos hijos que hace mucho se habían ido a Estados Unidos, más de 20 años sin verse, separados por el tiempo. Y de repente llegó el día donde ellos iban a regresar al país. Carmen estaba emocionada, había mandado a limpiar la casa, había reunido toda la familia, se iba a hacer una gran fiesta. De repente recibió una llamada esa mañana cuando sus hijos regresaban. Señora Carmen López, sí, soy yo. Le habla el departamento de la policía de Nueva York para decirle que sus hijos fallecieron mientras se dirigían en autobús al aeropuerto. ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Dónde está Dios cuando el ser humano está sumergido en el dolor? Ahí está mi historia, ahí está mi pregunta reflexiva, esa es la introducción de mi sermón. Yo dejé en las mentes de los oyentes una historia triste, donde hubo una catástrofe, donde hubo muerte, donde una señora perdió a sus hijos. Hago una pregunta reflexiva, se supone que mi sermón la va a responder. ¿Dónde está Dios cuando el ser humano sufre? Eso es una forma de introducir tu sermón con una historia. Esa historia fue real. No estamos hablando de unos animales que estaban hablando por allí. No, estamos hablando de seres humanos que vivieron el drama del sufrimiento en este mundo. Probablemente en tu audiencia, en tu congregación, hay personas que perdieron a alguien y se preguntaron dónde estaba Dios. Hay una joven ahí sentada que perdió a su madre y su madre era de la fe. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Hay una familia que rogó por la sanidad de un hijo y el hijo nunca se sanó. ¿Dónde está Dios en ese momento? Es decir, mi historia introduce mi tema y la estructura fundamental del sermón, que es el desarrollo, tiene que dar una respuesta a esa pregunta o a ese propósito. Yo también puedo introducir mi tema con preguntas reflexivas, eh, con reflexión en sentido general, contexto histórico del pasaje o del libro. ¿Eh? El Evangelio según Lucas fue escrito y ahí yo voy y explico, pero la idea de toda esa información histórica, geográfica, todos esos datos cronológicos no son para demostrar conocimiento. Es porque toda esa información que yo estoy dando me va a ayudar a dar una respuesta al propósito de mi sermón. O sea, yo no estoy hablando del contexto histórico, geográfico del libro de Juan o del pasaje donde hay, por ejemplo, un hecho cultural, Juan capítulo 9 de aquel hombre que tenía tanto tiempo, que estaba ciego y nadie lo metía en el estanque, entonces, ¿por qué ese estanque sanaba? Yo no estoy dando una explicación de eso eh, desde el punto de vista histórico, geográfico, cultural o cronológico, simple y llanamente porque yo quiero dar información, es porque eso va a ayudar a dar una respuesta al sermón, así también de los pasajes. Cuando yo hablo que en aquel entonces los judíos celebraban siete fiestas en el año, de las tres fiestas, de las siete habían tres que era principal, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la más importante y por eso María y José llevaron a Jesús. O sea, todo eso tiene que ayudar al propósito que yo estoy buscando en el sermón. No es simplemente a que la gente vea que yo tengo mucho conocimiento de la cultura judía. Eso no tiene sentido si no va a ayudar el sermón. Entonces, las anécdotas también son importantes, esas ilustraciones, todo, siempre y cuando le hagan justicia al propósito que yo estoy buscando en el sermón. Así que esa introducción, mis queridos hermanos, por lo general se toma 2 minutos. Una vez introducido el tema, entonces vamos a lo que tiene que ver con su desarrollo. El desarrollo está compuesto de partes y esas partes del desarrollo respaldan mi sermón. En ocasiones, en todo el desarrollo del sermón también hay preguntas retóricas, hay testimonio, hay ilustraciones.
Entonces, alguien le va a dar a ustedes esa clase de cómo estructurar el sermón, pero generalmente el sermón, dependiendo de cómo hayas tú elaborado el estudio, tú lo vas a resumir en los temas principales y los subdesarrollos de esos temas. ¿Eh? ¿Dónde está Dios cuando el ser humano sufre? Punto número uno. ¿Quién era Job? Punto número dos. Los ataques hacia la vida de Job. Punto número tres. Satanás es la causa del sufrimiento. Punto número cuatro. Dios está con nosotros cuando estamos sufriendo. O sea, ahí están los cuatro puntos principales o las cuatro partes principales del desarrollo del sermón. ¿Qué yo voy a hacer con esas cuatro partes principales así estructuradas? A darle respuesta al propósito del sermón que yo establecí. ¿Dónde está Dios cuando el ser humano sufre? Se supone que toda esa estructura va a ayudar a lograr ese cometido. Durante el desarrollo de la estructura, es bueno que ustedes utilicen preguntas retóricas, hay testimonios, hay ilustraciones que van relacionadas con el tema del sermón. Porque usted no puede solamente brindarle información a la gente, usted tiene que hacer a la mente reflexionar, reaccionar. Usted tiene que saber si el público está conectando con lo que usted presenta o la congregación. Usted tiene que saber si se está asimilando la idea o si usted ha dado tanta información que la gente anda perdida. Entonces, todo eso se logra a través de estos elementos que usted agrega en el desarrollo de la estructura. Las preguntas retóricas, los testimonios, las ilustraciones y de algún modo algo le diré también. En ocasiones, cuando nosotros estamos exponiendo un sermón, nosotros hacemos chiste, pero no es que nos dedicamos a la comedia. La idea del chiste eh, simple, estoy hablando de un chiste simple, no vulgar, no busquemos ahora una cita, el Espíritu decía que la sierva dice que no estamos hablando de comedia, no. Estamos hablando de por un tema mental, psicológico, de asimilación de ideas, usted relaja la mente, usted relaja la mente. Algo allí que no pierda la reverencia, no pierda la concentración de la gente, no pierda el matiz espiritual del tema, pero que relaje la mente, porque usted está brindando información en el desarrollo. Y el desarrollo es la parte más importante del sermón porque el desarrollo es donde tú expones la idea fundamental de lo que presentaste en el propósito ya anunciado en la presentación. Bien, terminado el desarrollo, que son como 20 minutos, entonces vamos a la conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Bueno, la conclusión es resumir tus ideas principales. Es dar una respuesta al propósito anunciado y es definir en pocas palabras todo lo que el sermón dijo o enseñaba. Si tu conclusión es otro sermón más, se va a perder la idea. Por lo tanto, trata de resumir. Ya yo puse todos los argumentos por los cuales yo entendía que a pesar del sufrimiento y el dolor, Dios está con nosotros. Ahora yo resumo todo lo que quise decir ahí. Aquí Buenos acabamos de ver días, en esta buenos mañana, días. hermanos y hermanas. Yo estoy asistiendo, pero no tuvo tiempo de inscribirme. Está bien, hermano, no se preocupe, ya lo importante es que usted esté aquí. Ok. Sí. Bien, entonces, ya en la conclusión, hermano, acabamos de ver que en este mundo de dolor, de sufrimiento, el diablo trae sufrimiento a las vidas humanas, ataca a los hijos de Dios, eh, trae catástrofe, trae dolor, trae muerte, saca tus lágrimas. Sin embargo, no importa lo que el enemigo quiera hacer, Dios está contigo. El Espíritu de Dios nunca te deja solo. A los que aman a Dios todo ayudará para bien, porque al final serán compensados con la corona de la vida eterna. Sufriremos aquí, pero reinaremos allí en la patria celestial. Dios te está concluyendo. No es que yo voy a tratar de convencer a la gente nuevamente. Ya se supone que en la exposición de las ideas fundamentales del desarrollo, yo convencí en el espíritu, claro, está de Dios, a la gente de la verdad de que Dios está contigo, no importa por lo que estés padeciendo. Entonces, ya la conclusión lo que yo hago es que resumo todas esas ideas. Y finalmente, eso que nunca puede dejar de ocurrir, hacer un llamado o una apelación. Bueno, ¿qué es un llamado o una apelación?
sobre la base de lo mostrado, yo hago una invitación a las personas a aceptar la verdad expuesta. Eh, Hablamos del sufrimiento, el dolor, y yo digo, si en esta mañana, en esta congregación, hay alguien que tiene a un familiar enfermo, está pasando por situaciones de dolor en este momento, su matrimonio se está yendo a pedazos, eh, las deudas los consumen, sus hijos están en las drogas, en el alcohol, se sienten atacados en su ambiente laboral. Yo quiero decirte que Dios está contigo, que tú no estás solo, que la mano de Dios te acompaña, que Dios te va a bendecir, que vas a salir hacia adelante en el nombre de Jesús. O sea, tú estás haciendo una invitación. Por eso yo te invito en esta hora a que te aferre a Dios, a que no desmaye, a que ores, a que vengas a Jesús. ¿Eh? Yo voy a pedir a este hermano, no sé, ahí un hermano, o a esta hermana, para que cante esta canción, esta alabanza. Y ahí tú pones una hermana que canta prefiero a mi Cristo y que no importa lo que esté padeciendo, prefiero a Cristo y no importa que tenga hambre, prefiero a Cristo y que aunque me estén atacando, mire, y eso ahí hay una cita por ahí de la hermana White que dice que o sea, la música llega donde la palabra hablada no va. O sea, la música tiene un poder, una influencia, porque es que le está cantando a alguien y con esa melodía y esa voz le está diciendo Dios está contigo. Entonces, eso no es manipulación emocional, pero la gente va a llorar. El Espíritu de Dios va a tocar a la gente y va a llorar porque alguien va a quizá hablarle de esto en estas clases. Hay necesidades que son universales y la gente siente miedo. La gente siente miedo, o sea, eh, los sentimientos están ahí, todos los tenemos. Por más cara dura o difícil que usted vea una persona, ahí están los sentimientos y la gente siente soledad, todos. Y que en la mañana de ese sábado Dios envió aquí a uno de ustedes a decirme que Dios está conmigo, que hay un problema que solamente yo sé, no lo sabe el pastor, no lo sabe la iglesia, no lo sabe mi familia, yo sé por lo que estoy padeciendo y que alguien me diga a mí a través de la vida de Job, mira, eh, eso que tú estás pasando, no importa, Dios está ahí contigo, Dios no te va a dejar solo. Eso me conmueve, porque yo soy un ser humano. Y están esas dimensiones emocionales también allí donde está el sentimiento. Entonces, esa música eh, que alguien cantó, tocó mi alma y yo me voy a mi casa reflexionando. Yo salgo de ahí de los bancos, cabizbajo, saludo al predicador o lo abrazo. Él no sabe por qué yo lo abracé, ni por qué andaba cabizbajo, pero yo me fui llorando porque la palabra de Dios esa mañana tocó mi vida, tocó mi vida. Entonces, esa canción eh, se va a plasmar en mi mente. Tal vez yo olvide ciertas informaciones que el predicador dijo, pero no voy a olvidar esa canción de esa hermana o ese hermano que decía que Dios está conmigo en medio del dolor, que Dios está conmigo en medio del sufrimiento, que yo no estoy solo. Y eso es básicamente, hermanos, lo que hacemos nosotros en la apelación. El Espíritu de Dios toca a la persona, eh, el Espíritu de Dios habla a la persona allí. Bueno, acabamos de ver ya la estructura de un sermón. Eh, entonces quisiera dar una participación a ustedes ahora. Yo no sé cómo van a seguir ustedes el orden, Carlos, para si hay alguna pregunta, algún comentario, por lo menos tres y ya luego al final hacemos otra segunda ronda. Adelante, el conductor o la cuestión, a ver, nos ayude con la coordinación de la participación. Eh, Está bien. Bueno, si no hay entonces preguntas, sigo. Una Félix, pregunta, con usted o Jorge. por favor, levantar la mano. ¿Puede hacer la pregunta? Ana Lorenzo levantó la mano también. Vamos, vamos a ver. Buenos días. Bendiciones, mi hermano. Qué bueno es estar en este lugar. Mi pregunta es la siguiente. Cuando me inscribí, vi que el curso es intensivo
Está bien hoy en la mañana, pero me gustaría saber los siguientes días, ¿a qué hora será, por favor? Hay un cronograma para ellos, nada que le compartir. Yo puedo responder esa pregunta y es que tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí se están enviando todos los datos. Ahora solamente estamos en la clase. Hay un cronograma en un PDF que lo pueden ver todo cómo va a ser. Está enviado y en el día de ayer hicimos la reunión para la metodología. Yo sé que algunos no lo vieron, pero para agregarse al grupo de WhatsApp, escribe al 809-986-0858. Pregunta de las También, clases. Sí. también está con nosotros nuestra hermana Rosa Beltré, que levantó la mano. Así que, hermana, adelante con su pregunta al pastor. Gracias. Dios les bendiga a todos. La pregunta es sobre el desarrollo del tema que usted dice que debe llevar. Siempre hemos escuchado por lo menos 20 minutos. Más sin embargo, en las iglesias a veces le dejan 10 minutos al predicador, no solo para el desarrollo, sino para todo. ¿Qué usted nos sugiere en ese sentido? Bueno, no sé qué le pase como un predicador que lo presentaron a las 11:55. Se levantó y dijo, hermano, que Dios lo bendiga, que tenga un feliz sábado, y se volvió a sentar. Miren, eso ya es un tema de organización. Hay iglesias que está pasando generalmente en nuestra iglesia que están concluyendo los cultos a las 12:30. Lo que uno escucha siempre es que los cultos concluyen a las 12, pero hay iglesias que terminan a las 12:30. Ahora bien, toda iglesia debe preparar su programa para que se le dé el espacio adecuado al momento de la predicación. Si yo soy invitado a una iglesia y me entregan el púlpito a las 11:50, hermano, yo voy a terminar mi tema, o sea, yo termino mi tema. Pero lo ideal es que si una iglesia tiene planes de irse a las 12, pues no le entregue el púlpito a un predicador a las 11:50, porque lo más especial, lo esencial de una reunión de sábado en la iglesia adventista es el culto divino. Y lo céntrico a través de lo cual nosotros adoramos es la exposición de la palabra de Dios. Entonces, eso mi hermana Rosa en su iglesia, en cualquier iglesia nuestra, tiene que contar con su tiempo de vida. Hay dos personas más que levantaron la mano, pueden activar su micrófono. Buen día. Buen Un día. saludo, pastor. Dios le bendiga y le guarde. Camil, de este lado. Oh, Camil, ¿cómo te estás? Bien, gracias a Saludo a la Dios. doctora Cristina y a Melissa. Sí, se la saludo. Mire, pastor, mi pregunta es en torno al tema de la música. Siempre se dice que cuando uno concluye un tema, para que la gente se vaya con esa reflexión, la música no es quizá tan ideal. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan apropiado es eso? Poner música después del tema y también lo otro de la música en torno al llamado. Ciertamente la música llega donde la palabra no puede llegar, pero no estaríamos nosotros, ¿cómo se dice? De alguna forma tratando de manipular la eficacia del Espíritu Santo. Bien, gracias Camil por tu pregunta. Con relación a la música, tal vez el tema no es si coloco o no la música, sino el tipo de música que coloco. Usted como predicador tiene que planificar la alabanza que va a utilizar y una vez más que guarde relación con el tema. Ustedes saben, eso no vamos a entrar en los detalles, que a veces hay una música medio altisonante que no nos ayuda. Eh, no son de ayuda. Entonces usted tiene que ser selectivo en una música suave, apropiada, de esa música que nos conectan con el cielo, que nos llevan al trono de la gracia. La manipulación
ocurre cuando nosotros llevamos al ser humano a actuar en contra de su voluntad. Nosotros estamos en un proceso de persuasión, que el Espíritu Santo es quien lo realiza. Nosotros estamos invitando a la persona. Y la música no es más que una oración cantada de ese mensaje que le estamos dando. No es un mecanismo de manipulación como tal, es una invitación. Ahora, si la gente de forma voluntaria decide, bueno, pues alabado sea el Señor, que es lo que estamos buscando. Pero cuando nosotros forzamos o presionamos la decisión de la persona, ya estamos entonces actuando en contra de los principios de la libertad y de conciencia y la libertad que propiamente el ser humano tiene para decidir. Entonces, la música es una herramienta espiritual. Más bien es parte también de la adoración. Y una música bien utilizada, como le decía, bien apropiada, bien seleccionada, eh, que más que todo sea una invitación, sea un resumen de lo que tú estás predicando a través de esa oración. Es algo que el Espíritu Santo va a utilizar también para tocar los corazones de las personas allí que están escuchando. Así lo vemos nosotros como predicadores. Pastor, Muchas veces también, en cuanto al cantante, eh, yo escuché a un predicador de bastante experiencia, ¿saben? El tipo de voz, a veces. Ustedes saben que hay voces soprano, contralto. El hecho es que las voces soprano son voces muy melodiosas, muy bellas. La idea no es que la gente se centre en la voz, sino en el mensaje. La idea no es llamar la atención al predicador, sino el mensaje de la exposición. Entonces, la voz soprano es una voz tan melodiosa, tan bella, que la gente se puede enfocar en lo bello que cantó, no en el mensaje que la gente dé. Entonces el predicador le decía, mira, vuelvo y repito, eso no es que quien usa una voz soprano está mal, que use el contralto está bien. Él decía, no, mira, yo prefiero una voz de contralto porque es esa voz estilo el hermano Francisco Bautista, que está por aquí, el hermano Frank. Es una voz que te va a llegar su mensaje, el mensaje de la canción. Es la idea fundamental, que te llegue ese mensaje, esa oración escrita, esa alabanza, y no tanto que tú te concentres en lo bello o hermoso o en lo melodioso de la voz. Eso es una sugerencia con predicador, tío, ¿no? Y si les es apropiada, también ustedes pueden mirar esa parte. Hay otros también, déjenme darle un detalle, no solamente con la música. Yo he visto, por ejemplo, el pastor Geraldo Bautista que termina con poesía. Hay otros que terminan recitando un salmo. O sea, no solamente tiene que ser con la música, no hay una regla que tiene que ser con la música. Ahora, lo que sí es reglamentario, necesario en la predicación, cada vez que tú termines un sermón, haz una invitación. Después que tú predicaste esa gran verdad, aplique esa verdad y haz una invitación. Después que tú expusiste la palabra, relaciona el contenido del mensaje con la vida del ser humano e invítalo a tomar una decisión. Y por supuesto, nosotros vamos a tocar necesidades, ¿no? Y hay cosas que conmueven ahí cuando son expuestas desde el punto de vista espiritual. Bien. Pastor, hay varias preguntas que tienen algunos de las personas que están conectadas. Está Daniso también, luego sigue Leonardo Beltré, luego sigue Ana Lorenzo, Fausto Lara y Gildania Rosario. Así que adelante, mi hermano Daniso, con su pregunta al pastor. Buen día, pastor. Bendiciones, hermano. Ok. Pastor, siempre se nos dice que cuando vamos a predicar se supone que representamos a Dios y que debemos tener el poder. O sea, que Él nos da el poder para nosotros representar. O sea, debemos tener el mando. ¿Qué sucede con esos predicadores que a medio prédica, a medio mensaje, comienzan a pedir a los hermanos que lean versículos bíblicos y se deslindan y se va como la armonía que llevaba en ese mensaje? ¿Eso se puede hacer o no? Todo depende. Hay 32 tipos de sermón, pero los tres sermones principales son el temático, el textual y el expositivo. Cuando tú tienes un sermón temático que generalmente se utiliza para apoyar cierta doctrina o creencia, tú tienes que sistemáticamente buscar pasajes que sostengan esa verdad que tú estás presentando. Entonces,
Muchas veces tú puedes hacer una interacción con la congregación donde tú le dices al hermano, búsqueme tal versículo, el otro, búsqueme tal pasaje. Y de esa manera, tú haces una interacción con la iglesia en la exposición de tu sermón temático, si así tú lo decides. Ahora, cuando el sermón es expositivo, yo, por ejemplo, voy a exponer una verdad sobre el hijo pródigo, para la condición perdida del ser humano y cómo Dios no quiere salvar. Yo no permito que me levanten la mano, o sea, yo. Hay hermanos que les gusta mucho levantar la mano e interrumpir los sermones. Ahora, yo se la dejo la mano ahí alzada y cuando yo termine mi sermón, si es necesario y lo creo conveniente, le doy la participación. Eh, Eso, hermano, si permites que en tu sermón los hermanos vengan a exponer sus ideas, lo que creen o lo que consideran, los propósitos que traíste allí se van totalmente a desvincular. Porque uno va a creer una cosa, otro le va a refutar y se va a armar un reperpero en la iglesia que no es lo que estamos buscando. Entonces, se supone que tú preparaste un tema. Vuelvo y repito, cuando el sermón es expositivo. Tú preparaste un tema, tú estudiaste un tema, tú vas a exponer tu tema. Entonces, a mí, o sea, no lo vean a mal, no es no es que estamos airados, pero a mí no me interrumpan el tema, o sea, no lo permito. Ahora, si estamos en una escuela de profetas o en una clase de escuela sabática, ahí hablamos todo. Yo quiero la palabra, venga hermano, venga, usted interrumpe el otro, no, usted contradígala aquí, pero en un sermón no. No se supone que en un sermón debe ocurrir eso. Incluso, aun si el sermón es temático, hay hermanos que les gusta eso, ¿no? Vamos a dinamizar, vamos, hermano, venga usted, involucran a los hermanos. Yo respeto eso, pero todavía en el sermón temático, donde yo tengo que usar varios pasajes y a veces inducción, preguntas lógicas, preguntas reflexivas, a un método pedagógico de preguntas y respuestas para yo llevar cierta inducción. O sea, yo mismo la hago, pero no es que yo permito que alguien me interrumpa o me conduzca el sermón. Así que mi hermano, ya usted ahí tiene un consejo en ese sentido. Amén, mi hermano, sí, porque lo he visto y no es lógico, claro está, pero eso es para aprendizaje de todo, para que aquí todos nos nutramos de esa parte. Gracias, pastor. Adelante, hermana Lorenzo, con su pregunta. Adelante. Muchas gracias, pastor. Pastor Erasme, más que yo tengo una pregunta y también tengo como que una Ana opinión. Lorenzo de Último Pregón. Sí, querido, soy yo, Ana Mel Lorenzo, la Está bien. cantante. Qué bien. Ministro, mire, yo es la primera vez que estoy tomando un curso para predicar, pero entiendo que Jehová se manifiesta de manera diferente. Yo tengo toda la vida en la iglesia, yo soy hija de un señor fallecido ya que durante toda su vida yo lo vi predicar. Yo lo vi predicar, mis hermanos y yo cantábamos cuando mi papá predicaba. Entonces, hay una dinámica que yo adquirí de mi padre y yo entiendo que hasta cierto punto funciona. No soy predicadora, entiendo que soy más cantante, pero si la persona me invita a predicar, con gusto lo hago. Y me gusta predicar a Jehová. Entonces, cuando hay un tema que es para la iglesia, voy a explicar esto para que usted me diga si está correcto o incorrecto, Ah, porque quiero hacerlo bien. Por ejemplo, en la iglesia de Último Pregón me invitan a predicar, o en cualquier iglesia. Cuando a mí me anuncian a predicar, yo tengo una canción que está basada en Salmo 139, que dice, tú me conoces, así se llama mi ministerio. Entonces tengo otra que se llama Bueno es Dios. Depende, y tengo un CD de canciones. Depende del tema que yo voy a predicar. Generalmente, esto lo aprendí de mi padre, generalmente al iniciar el sermón, cuando me anuncian yo canto, tú me conoces. La persona se concentra. Luego voy a predicar mi tema. Quizás no he hecho todo lo que usted dijo al principio, que le he estado tomando nota para la estructuración del tema. O sea, per se, así como usted lo explicó, no. Pero hasta cierto punto yo digo, pero aunque no le he dado el nombre que el pastor dijo, es lo que yo he hecho. Entonces, en medio del sermón, pastor, si yo voy a predicar acerca de la mujer samaritana, por ejemplo, yo he hecho en algunas ocasiones que cuando yo leo el texto bíblico después de dar la introducción y todo eso, generalmente nunca doy el tema del sermón, porque
No sé por qué lo hago. Generalmente nunca digo, miren, el tema de esta mañana es así, así, sino que yo trato de que con la canción, con la introducción, la gente llegue al tema. Y me ha funcionado, yo he visto que la gente lo hace. Entonces, por ejemplo, si leo la lectura bíblica en medio, entonces canto. Por ejemplo, y Jesús le dijo, el que tomare de esa agua volverá a tener sed, pero yo le daré del agua de vida. Entonces ahí me ponen la canción y canto, agua de vida te daré. Y al final, pastor, eso no es en una campaña, eso es en la iglesia. Puedo también hacer una canción. ¿Está mal hacer eso? ¿Ustedes consideran como pastores e instructores que está mal esa dinámica para un sermón de iglesia? Miren, yo no consideraría eso mal ni tampoco bien, porque la estructuración de un sermón como tal, la manera también que Dios te utilice para exponer su palabra, son experiencias muy individuales y personales. Perfecto. Entonces, esto no, este esquema que le estoy mostrando no es que es una regla bíblica, Ok. es una manera formal de usted hacer la exposición, pero una vez más, de repente hay cosas también que ustedes, Dios la va a poner en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Así es. Yo no sé si ustedes recuerdan en un momento dado, son temas que la idea no es debatir, sino que les sirva de ilustración. En un momento dado, cuando la iglesia inició un movimiento de renovación, y entre esa renovación vinieron unos famosos o cultos inspiradores. No sé si ustedes recuerdan algunos de los que están aquí, eso. O sea, el ACD implementaron eso, en los tiempos de Oscar Tavera, todo ese asunto, los cultos inspiradores. Los cultos inspiradores eliminaban la liturgia de la iglesia. Del culto al tiempo llega, se arrodillan, ora el predicador, después, adiós el Padre. Entonces, venga hermano, usted anuncia el himno, usted la lectura bíblica, usted la oración, después la oración, los diezmos y la ofrenda, después los niños pasan, después dos partes especiales y ahora el predicador. Todo eso se eliminó. Sí, tiene razón. Y Hay entonces, una formalidad. sí, entonces esa formalidad se eliminaba y entonces se colocaba una alabanza, se recogían los diezmos, o sea, el predicador de repente en medio de la prédica oraba, excúsenme, o sea, no estoy diciendo exactamente, parecía no es que sea malo, pero era un Ok, sermón como asimilado casi al sermón pentecostal, muy espontáneo. ok. El asunto muy espontáneo se daba, no tenía esa formalidad. Yo creo, hermano, no era un pecado. Dios utilizaba pastores que yo vi predicando de forma inspiradora. Pero yo le estoy enseñando aquí, vamos a poner aquí la formalidad. Si la Perfecto. hermana Anabel o cualquiera de ustedes le ha funcionado en medio de una exposición hacer una música, hacer una oración, yo no creo que si usted ha orado, Dios va a dejar a su iglesia sin el maná del cielo esa mañana. Dios va a hablar a alguien a través de esa música, esa oración. Gloria a Dios. Gloria a Ah, Dios. no sientan que el que haga eso o el que está haciendo eso lo está haciendo mal. Ahora, vuelvo y le repito, formalmente así nos enseñan. Los pastores, ¿cómo Ok, que nos enseñan? Formalmente. Ahora, yo he hecho lo que Anabel está presentando ahí, que Ana Lorenzo está presentando ahí, también. Sí, en un momento lo he hecho. Obré mal, ¿no? Yo creo que Dios tocó a alguien ahí, que Dios me usó también. Pero una vez más, en este curso le estoy enseñando algo formal. No le perfecto. estoy diciendo que esa es la regla. No le estoy diciendo que hacerlo diferente es violentar un principio. No, 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 no. Si en algún momento tú ves que Dios habla y te dice hazlo, hazlo. Perfecto. Hazlo así Gracias. y veámoslo Gracias. así, ¿oyeron? Pero esta es la Gracias. formalidad. Esta es la Otra, formalidad. gracias. Discúlpeme, yo voy a terminar con esto, pastor, porque me pareció muy interesante lo que usted dijo al principio. Usted decía que cuando vas a introducir o cuando vas a desarrollar la historia, cuando vas a contar una historia, debe ser una historia como que sea real. O sea, usted nombró así textualmente, los animales no hablan. Sí, Yo prediqué un sermón que vino estructurado desde desde por ahí del sitio donde ustedes los estructuran cuando hay semanas de educación. Por ejemplo, yo predico un sermón así.
Y la introducción del sermón era una historieta, así como con animales. Entonces, animales, el lobo, esto. Sí. Entonces, cuando usted dijo esa parte, yo dije, caramba, pero si no es correcto, vino en el sermón estructurado, lo tomé, que es cosa que nunca hago. Generalmente no me gusta predicar sermón estructurado porque cuando voy a dar un sermón, yo me arrodillo, yo le digo a Jehová, la gente me dé el tema, si quieren un tema en específico, yo oro la semana entera, hago ayuno, le pregunto, Señor, ¿qué es lo que voy a decir? Y generalmente entiendo que Dios me dice lo que debo decir. Entonces, tomé para ese sábado la historieta que hablaba precisamente de los animales. Y realmente usted tiene razón, los animales no hablan, pero es como una historia, pero entiendo que si para un sermón de mediodía de sábado, entonces si no es como que muy correcto, no deberían estructurarlo. Las personas que hacen esos sermones estructurados para que los prediquemos en la iglesia, cuando hay semana de esto, de oración, semana de aquello, entonces sería bueno que también se tome en cuenta. Por amor a otros que quizás están aprendiendo a hacer un sermón y no tienen esa habilidad para que entonces sean realistas, pastor, porque Sí. definitivamente los animales no hablan. Lo pueden Gracias. adaptar, no hay ningún problema. O sea, yo he escuchado personas, no, yo predico mi sermón, excelente. No, yo dato excelente. No, yo reproduzco lo que, excelente también. Lo Muchas importante es que gracias. predique la palabra. Sobre las historias, anécdotas y todas esas cosas, las ilustraciones, las podemos usar. A lo que yo me refería a veces en el planteamiento de historia hay que ser cuidadoso. O sea, no es que es un pecado, pero ustedes han escuchado del burriquito, que cuando el burriquito se sentía orgulloso cuando llevaba a Jesús a Jerusalén, porque él entendía que la gloria era de él. Entonces, hermano, la gloria no es del burro, y aunque el burro se sentía contento, feliz, la gloria es de Dios, porque Dios es el que estaba encima del bueno. De repente alguien puede usar eso y usarlo muy bien, pero no es que esté mal, pero mientras más se relaciona con la realidad, las experiencias que usted va a contar, mucho mejor, mucho mejor. Mientras más faltan de experiencia vivida, mucho mejor. Yo puedo usar aquella historia de que el burro iba en sí, bueno, tú la puedes usar, pero mientras más real es la experiencia, les recomiendo un servidor mucho mejor. Bien, gracias a Ana. Familia, le vamos a agradecer a todos que por favor que sus preguntas realmente sea concisa y precisa por falta de tiempo, porque falta otras cosas que hay que dar. Así que vamos a seguir con el hermano Fausto Lara. Así que adelante, mi hermano Fausto Lara, con su pregunta al pastor. Buenas. Mi pregunta es, ¿está bien hacer la conclusión en la oración? Porque hay hermanos que en medio de la oración es que hacen la conclusión. Gracias. Fausto, ¿tú me puedes dar un ejemplo a qué te refieres allí cuando, un ejemplo de una conclusión o una oración? Exactamente. Hay predicadores que hacen un resumen de lo que está predicando en medio de la oración y hay hermanos que dan estudio también de la oración. Yo eso por eso que empiezan a decir prácticamente todo lo que han dicho y entonces cierran en vez de hacer una oración formal como hacemos. Miren, si eso se está dando, lo que dice Fausto Lara, generalmente ese tipo de predicador no hizo llamado. Y yo le estoy recomendando que hagan llamado. ¿Por qué hacer llamado? Bueno, porque en medio de tu congregación hay personas que se identificaron con el tema que tú expusiste y la idea es llevar a la gente al crecimiento espiritual, al compromiso con Dios, a la consagración, ¿no? Entonces, si tú ya concluiste en la oración, es decir, tú expusiste el tema, y en la oración tú resumiste los puntos principales, invocaste a Dios por eso, ¿dónde quedó el llamado? Porque se supone que una vez dada la conclusión,
hay una transición que tú haces hacia el llamado. Entonces, eso por lo menos me deja entrever o pensar más bien que ese predicador que oró después de la exposición o después del desarrollo, muy probablemente no hizo ningún tipo de invitación. Entonces, lo ideal es que yo haga la conclusión, hago la invitación y finalmente oro por los que pasaron al frente, por los que levantaron su mano, por los que se pusieron de rodillas, por los que están de pie, por los que en este momento necesitan esa ayuda. Ahí oro y concluyo. Pero si ya oré a la conclusión, entonces, lógicamente, recuerden que le estoy enseñando una estructura lógica. Lógicamente, ese predicador lo agotó el espacio del llamado. Es lo que pienso, Fausto, ahí. La siguiente persona sería Hildania Rosario. Adelante, mi hermana Hildania Rosario, con tu pregunta al pastor. Buenos días, muy buen estudio, muy bien explicado y claro. Pastor, a propósito de historia e ilustración, a muchos hermanos se les olvida que el culto de oración y testimonio es miércoles. Y en el sábado debe de presentar un estudio, una predicación cristocéntrica. No hablan de toda su vida basado en testimonio. ¿Qué usted tiene que decirnos con respecto a eso? Bueno, yo diría, mi hermana, que ese predicador tiene que ser invitado los miércoles a la iglesia. Sí, verdad. Y ahí ya da esa exposición. No es que no es que no plantee un testimonio, Un testimonio. pero no que tú comiences ya a tomar el tiempo del sermón para hablarle de tus experiencias. O sea, el miércoles es un día apropiado para eso. Excelente. Adelante, mi hermano Félix Disla, con tu pregunta, mi hermano. Adelante. Buenos días para todos, bendiciones, para de Erasmo, hermano, el futuro amigo. Hola, Feli, te bendiga. Al punto. Pastor, esto es para edificarnos todo, ¿verdad? Con respeto debido a todos los presentes. Establece las pautas sobre la base de, le hago un contexto, paro, oro a Dios un tiempo, Señor, ¿verdad? Me ha del tema, yo tengo ya todo listo, todo ya, más esperando el momento para presentarlo a la congregación. La pauta, debo o ser la iglesia, predicador o el Espíritu Santo. Fin de la pregunta. Feli, la última parte no la escuché muy bien, se perdió el hilo ahí. La iglesia, predicador. Yo me preparo el sermón con tiempo, pido llego a la iglesia, ¿verdad? Ajá. Y establece la pauta de lo que va a pasar ahí hasta que termine el sermón. La iglesia, el predicador o el Espíritu Santo. Fin de la pregunta. Cuando tú dices establecer, ¿cuál es pauta exactamente? ¿En el desarrollo del sermón? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? En ese sentido, no se me entiende. O te claro un poquito más. No, perfecto. Ya tengo más o menos una idea de lo que quieres preguntar. Sí. Gracias. Miren, sobre el tema, todas esas cosas, se supone que usted se preparó para hacer la exposición y en ese sentido la iglesia le da un punto de confianza por su relación o su membresía con ella. Es decir, no hay una censura previa para una iglesia decirle a usted que lo invitaron, mira, tú tienes que predicarme de esto, no de esto, porque se supone que usted como miembro adventista ha adoptado las creencias de la iglesia, la ha asimilado, la ha aceptado, es parte de su profesión de fe, y en ese sentido usted no va a predicar nada que esté fuera de contexto con lo que la iglesia enseña y con lo que la iglesia cree. Le digo eso por el lado de que, bueno, ¿qué voy a decir o qué no voy a decir? Si puedo predicar eso. Se supone que usted va a predicar en el contexto de lo que la iglesia cree. En ese sentido, como predicador, usted sabe que usted va a hacer una exposición de la palabra. Hay un capítulo del manual que habla que el púlpito no es un foro. O
sea, yo no estoy yendo a la iglesia a debatir ni a cambiar su punto de vista ni nada, porque nosotros queremos al final lo mismo. Lo que tenemos son formas diferentes, pero al final tenemos creencia, misión, que es común. O sea, al fin, toda iglesia adventista persigue las mismas cosas. Entonces, ya sobre los horarios, creo que alguien ahorita explicó, cuando, preguntó que cuando alguien llega tarde o te entrega el púlpito alto, ¿qué debe hacer? Yo le dije lo que yo hago. Hay otros predicadores que como ese predicador que le dije, le entregaron el púlpito tarde, él lo invitaron para desarrollar su tema a las 11:20, pero se lo entregaron a las 11:55, él se levantó, dijo, Dios te bendiga, y se fue. O sea, hay hermanos que tienen también su asunto, pero a mí no me importa la hora que me lo den y si usted se va a quedar ahí o no. O sea, yo voy a predicar porque usted me invitó con ese propósito. Entonces, es lo que le digo en ese aspecto, sobre la liturgia y sobre lo que usted va a exponer. Se supone que el anciano, el organizador del culto, no va a incurrir en invitar a un predicador no autorizado, pero una vez más, no hay censura previa con alguien que está en regla en la iglesia. Yo creo que los que estamos aquí somos predicadores que creemos lo mismo. Amén. Amén. Formamos parte del mismo pueblo. Estamos en la misma misión y no vamos a salir a un púlpito a decir nada que no encaje dentro de lo que creemos. Entonces, bueno, eso, Feli, no sé si responde a tu pregunta. Si Más o hay un menos. tema de debate, si hay un tema de debate, ustedes saben que hay unos temas muy espinosos en la iglesia, que la música, que la vestimenta, que las argollas, que si de su uso o no. Bueno, yo particularmente les recomiendo a ustedes como predicadores. Eh, Trabajen esos temas los sábados en la tarde en la iglesia, porque en los sábados hay amigos que están ahí que no conocen eso, ni tampoco vinieron a buscar ese tipo de temas, ni le va a edificar en nada. Entonces, ya el sábado en la tarde hablamos con los hermanos, debatimos el tema de la óptica bíblica, que si el maquillaje es correcto o no, y ahí el debate va a ser bueno, porque vamos a salir todos debidamente orientados y edificados. Pero un sábado en la mañana, aunque el Espíritu de Dios le da libertad, no complique su libertad, no provoque a una feligresía de manera innecesaria, trayendo temas que nada edifican. Y eso es ya un consejo a ustedes para que entendamos también que ahí en la congregación hay amigos eh, que vinieron a buscar el mensaje de Dios para su vida en medio de situaciones muy puntuales. Y eso tenemos también que a la hora de poder tomar en cuenta. Amén. No, gracias, Adelante, gracias. adelante con su pregunta, Francisco Bautista. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Que la paz de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda morar en cada uno de nosotros. Eh, Felicitamos a cada uno de los que han hecho sus preguntas, también al pastor Mario Erasme, que se ha explayado, gracias a Dios, pero queremos, mis hermanas y mis hermanos, recordarnos, porque también yo tengo que recordarme siempre esta parte, que cuando vamos a elaborar un sermón, tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Y tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tenemos que elaborar los sermones con oraciones. Hay que orar mucho, mis hermanas y mis hermanos, pidiéndole a Dios siempre que las cosas que nosotros vayamos a plasmar allí puedan servir para que otros lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que lo que nosotros vayamos a exponer sea comprensible, porque en las iglesias, cuando se presentan los sermones, tenemos que tener presente que hay muchísimas personas con pensamientos distintos. Pero cuando nosotros tengamos que revisar un sermón que otra persona escribió o preparó, debemos llevarnos de un sabio consejo que el apóstol Pablo le da al pueblo de Dios, registrado allá en Primera Tesalonicense, capítulo 5, en el versículo número 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Si nosotros vemos que algo no compagina, porque por lo menos si vemos
que puede traer un poquito de confusión de un sermón, pues encajemos otra cosa que sea comprensible. Que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Frank. Bien, vamos ya a concluir esta exposición con la siguiente parte. Vamos a hablar sobre los enfoques de los sermones. Hay un autor, J.D. Crane, que habló de los 6 propósitos fundamentales o generales de una predicación. Entonces, él decía que todo tema o sermón está conducido, estructurado, orientado a trabajar uno de esos 6 aspectos. Y que usted lo puede enfocar en uno de esos 6 aspectos. Puede ser el sermón evangelístico. El sermón evangelístico es un sermón que fundamentalmente habla de la salvación. Está el sermón doctrinal, está el sermón devocional, está el sermón de consagración, está el ético moral y está el de la ley. Uno de esos 6. Vamos a describirlo. Primer sermón, que son los sermones evangelísticos. Bueno, el sermón evangelístico como enfoque fundamental, lo que busca es persuadir a los perdidos a recibir a Jesús como su salvador personal, declarando la condición perdida del hombre y pregonando lo que el hombre puede recibir cuando se entrega a Jesús. Busca una decisión pública. Yo puedo tomar un pasaje de la Biblia, en este caso, y darle un enfoque evangelístico, el hijo pródigo, como también puedo tomar ese mismo pasaje y darle un enfoque doctrinal. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta mi sermón, a quién va dirigido para darle el debido enfoque. Está también el sermón doctrinal. Su aplicación es didáctica, busca responder al deseo de aprender de la iglesia, previene a la iglesia de la falsa doctrina y contribuye al crecimiento espiritual e intelectual del creyente. Ahí yo entro en las creencias, el santuario, el espíritu de profecía, todas esas doctrinas columnales de la iglesia. La persecución, es decir, mi sermón es un sermón cuya respuesta está orientada a que la iglesia aprenda o a que la iglesia sea enseñada de esa manera. Eso ayuda a la iglesia a resguardarla en cuanto a lo que la iglesia cree y evita de algún modo que la iglesia se le introduzca temas o mensajes que van contrario a lo que ya nosotros hemos aceptado. Trabaja mucho el razonamiento, trabaja mucho el intelecto. Está el sermón devocional, intensifica a los creyentes, el sentimiento amoroso de devoción para con Dios y guiarlo en la adoración que Él merece. Ensalza la gloria y la majestad de Dios, su amor infinito. Intensifica la llama del amor divino en el corazón de el rendido. La oración, la adoración, el amor a Dios, nuestra entrega, en fin. El sermón devocional es un sermón que inspira a la persona a acercarse a Dios o amar a Dios. Está también el sermón de consagración. Estimula a los creyentes a dedicar sus talentos, su tiempo, su influencia y bienes al servicio de Dios. Sacude la conciencia, despierte el letargo espiritual y enfatiza el servicio cristiano y combate la hipocresía. Combate un estado moribundo en la iglesia, espiritualmente hablando, de apatía. Ese es el sermón de consagración. Existe también el sermón ético-moral, o el enfoque ético-moral más bien, que abarca al creyente en su área de relación social, le ayuda a formular una norma de conducta para el diario vivir y para su relación. Y finalmente está el sermón de aliento. Busca fortalecer el aliento del creyente en medio de las pruebas y crisis de la vida personal, pone delante del creyente el poder y la grandeza de Dios, enfatiza las bendiciones pasadas e infunde ánimo y confianza en el cumplimiento de las promesas de vida. Yo tengo que saber, por lo menos, incluso, qué me arroja cada pasaje para lograr los enfoques puntuales de los sermones. Si a mí me invitan a dar una campaña, yo tomaría la historia del hijo pródigo, de la mujer samaritana, de aquel hombre que estaba enfermo de lepra, de Nicodemo, en fin. Todos esos sermones yo le puedo dar un enfoque evangelístico.
Si a mí me invitan a una iglesia, bueno, la iglesia necesita conocer los tiempos que estamos viviendo. Bueno, pues nosotros podemos hablar del tiempo de la persecución, podemos hablar del santuario, podemos hablar de las profecías de Daniel. Entonces, todos esos son temas doctrinales didácticos. Si la iglesia lo que está buscando o hay una necesidad espiritual puntual, necesitamos reforzar la adoración, la asistencia a los cultos, bueno, pues yo puedo predicar un sermón donde yo acuda a hablar de no dejar de congregarnos, de la importancia de la oración, de nuestra vida de entrega a Dios, y de esa manera entonces estoy haciendo un sermón con enfoque devocional. Si el tema es la entrega, el compromiso, la misión, bueno, pues yo también puedo buscar algunos pasajes en la Biblia, algunas experiencias. Hechos capítulo 18, Pablo estaba entregado por entero a la palabra de Dios. Romanos capítulo número 1, Pablo, siervo de Cristo, nosotros somos los unos de Cristo, somos sus siervos, nuestra vida pertenece a Dios, nuestro corazón es de Dios, o sea, yo apelo a la consagración. También, o sea, hay que tener su inteligencia social, pero también puede haber situaciones en la iglesia donde tenemos que tener un testimonio claro, donde tenemos que conducirnos como cristianos. Incluso hay una creencia que se titula la conducta cristiana. Entonces, ahí yo puedo abordar esos temas, hermano. Nosotros somos la luz del mundo. Tengamos cuidado cómo andáis, que seamos irreprensibles, que seamos ejemplo para otros. Yo puedo buscar pasajes también o experiencias bíblicas que me ayudan a eso, a, a vivir una vida ética y moral a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Como también, hermano, hay sermones como de aliento y de ánimo. Los pastores agotan mucho eso, las exhortaciones. Bueno, sigamos hacia adelante y voy a la Biblia en Hebreos, que Pablo habla de la carrera de la fe, allí en Filipenses capítulo 4, y habla de que de la perseverancia, de que miremos a Jesús, de que nos concentremos en eso, y yo animo y aliento a la iglesia. Yo tengo que saber, hermano, a quién yo le voy a predicar. Por eso, aunque yo no le estoy pidiendo al invitado, al que me invitó, que me establezca el sermón, por lo menos quien me invitó debe darme una idea. Hermano, ¿de qué usted quiere que yo hable? Mire, mi hermano, aquí hay un problema, es que los hermanos no están viniendo al oculto, no están viniendo a las reuniones, están flojos. Entonces yo voy y trato de tener un sermón de aliento, un fortalecimiento en ese sentido, o de consagración, entrega. Busca el pasaje adecuado. Bueno, hermano, mire, lo que pasa es que aquí en nuestra iglesia hay un tema de irreverencia, los hermanos no se concentran, un bullicio, utilizan los celulares mientras los predicadores están ahí. Bueno, pues yo hablo ahí de la conducta dentro de la iglesia, ético-moral. Bueno, mire, mi hermano, lo que pasa es que terminamos una campaña, queremos invitarlo a usted el sábado, vamos a hacer una comida a los amigos, miren, ni pensar, ahí yo voy a tener un sermón evangelístico y voy a hacer un tremendo llamado, porque hay gente que va a ir en la mañana, invitado por la iglesia que no han tomado una decisión, ¿no? Y ahí yo tengo el sermón evangelístico. Bueno, mire, aquí el tema es inspirar a los hermanos, la hermana aquí que quiere que hagamos un ministerio de oración, que nos reunamos más a menudo en oración y eso. Entonces, yo predico un tema motivando a la adoración a Dios, lo importante que es eso. Todo depende de ustedes, del enfoque que ustedes le vayan a dar, pero tienen que saber qué enfoque le van a dar. Tienen que tenerla, conocer, y a veces eso es parte de la experiencia. Yo he estado en iglesia donde he llegado con un tema y he tenido que cambiarlo, pero ya por experiencia. ¿Por qué cambiarlo? Bueno, porque cuando yo llegué a la iglesia, encontré que en esa iglesia había más amigos que hermanos. Estoy usando un ejemplo, no que ocurra eso. Lo que pasa es que los hermanos dieron una campaña. Ellos me tenían invitado, ok, pero dieron una campaña y aquí hay 12 personas que no son de la iglesia. Hermano, yo voy a tratar de un tema evangelista. Pero voy a hacer un llamado a esos 12 que están ahí. Entonces, vuelvo y repito, tienen que conocer las circunstancias para saber
¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque que le van a dar a su sermón? Hermanos, nunca olvidemos que si predicamos la palabra, el Santo Espíritu de Dios va a estar ahí con nosotros. Hay cosas que aunque uno le estructure de una manera perfecta, al final Dios tiene la última palabra. Dios va a dirigir tu mensaje a la congregación. Y tú tienes que hacer como aquel predicador que lo habían anunciado. Cuenta la historia de ese predicador que lo habían anunciado. Y entonces él se demoraba en el cuarto pastoral. Y un diácono fue, se acercó y oía que él decía, yo no voy a salir si tú no vas conmigo. Yo no voy a salir si tú no vas conmigo. Entonces el pastor le dijo al diácono, vaya y dígale al hermano que lo están esperando y ya lo anunciaron. Entonces el diácono dijo, no, no, pastor, lo que pasa es que hay una gente ahí con la que él está peleando, que si no, si no sale con él, él no va a salir. Y el pastor curioso, pero ¿quién? ¿Cómo que está peleando? Esta hora ya, tiene que salir, va y abre la puerta del cuarto pastoral y ve que el hombre estaba de rodillas diciéndole a Dios, yo no voy a salir si tú no estás conmigo. A veces, hermano, por más experiencia, conocimiento, más preparación, más cursos que tomemos, más títulos, hay que pedirle a Dios que usted no va a predicar si Dios no va a estar con usted. La predicación tiene un elemento espiritual. Yo puedo estructurar el sermón de manera perfecta. Yo puedo ser un especialista en la estructuración del sermón. Yo puedo ser una persona muy versada. Yo puedo ser una persona muy fluida. Yo puedo ser una persona con capacidad oratoria. Pero hay un elemento espiritual que el auditorio, la iglesia va a sentir. Y eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo. No salgas a predicar si Dios no está contigo. Que Dios te bendiga mucho. Perdón, yo quiero hacer un comentario. Pasa que me encontré como levantar la mano y Adelante, hermano. disculpe. Es referente a ese tema de preguntar a la persona de qué usted quiere que yo hable. Sea, no me gusta mucho eso. Usted me va a aclarar bien si yo estoy bien o estoy mal. ¿Por qué? Porque hay personas que utilizan eso para tirar pullas e indirectas. Yo entiendo que uno lo que tiene que orar al Señor. En algunas ocasiones puede ser que sí, no sé, dependiendo, en que el Señor sea el que dirija, porque muchas veces, o sea, fíjate que el Señor nunca iba ante la gente, tú eres esto, tú eres lo otro, sino que llevaba a que la persona reconociera su falta. ¿Por qué? Porque que cuando tú haces eso, la gente te dice, no, predica de esto y esto. Y la gente se da cuenta, fue fulano que buscó ese predicador. El predicador habló de esto y esto, eso fue una puya. Porque ha pasado, yo tengo toda mi vida en la iglesia, yo lo he visto una, dos, tres, cuatro, tantas veces, y en vez de dar un mensaje positivo que la gente lo acepte, la gente no lo toma bien. Yo entiendo que, o sea, para mí, lo digo porque en una ocasión mi esposo era anciano de iglesia, y como toda esposa, yo también lo ayudaba a buscar personas. Y la persona preguntaba, ¿de qué tú quieres que yo predique? Y yo decía, ora y que el Señor te diga qué es lo que nosotros necesitamos escuchar ese día. Porque es que yo he visto tantos casos así que la gente utiliza eso para estar tirando puya, que eso de verdad a mí no me agrada. Miren, eso que Elizabeth planteó es importante, pero déjenme entonces aclararle algo. Cuando yo le decía ahorita que usted le pregunta al hermano que le invitó a su necesidad, es para que usted tener una idea, no es para que él le trace una línea. O sea, en la predicación la única línea que debe prevalecer es la línea del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Eso es indiscutible. Eh, es como yo preguntarle a alguien, descubrir, porque el líder espiritual de la iglesia conoce la necesidad y es como una forma de mirar qué temas puedo exponer en la iglesia que ayuden a suplir esa necesidad. No que él me establezca el sermón, no que él me trace las líneas, no que me trace la idea. Cuando en una iglesia pasa eso, Elizabeth, hay una enfermedad espiritual en esa iglesia. O sea, se supone que ningún púlpito adventista, ninguno, o sea, es lo ideal, no debería prestarse para que alguien vaya a detractar o acabar con la vida de una persona o de una familia, o siquiera hasta de la misma congregación. No es para eso. Por eso hablábamos ahorita de que el púlpito no es un foro, no es un espacio de debate,
Y a eso le agrego, tampoco es un lugar para que usted vaya a desahogar toda su molestia o todas sus incomodidades con una persona o familia específica. Alguien que le diga eso a un predicador, o sea, tíramele a fulano, o sea, usando tu palabra, tírale tal puya a la iglesia, puya, no, la iglesia no es para puya, la iglesia es para ser edificada. Yo le decía ahorita algo que alguien tendrá que desarrollárselo acá, miren, los hermanos, o sea, la vida del hermano en la predicación también de tu palabra, tú tienes que tomarla en cuenta. El hermano es una persona que se pasa de lunes a viernes trabajando 8, 10, 12 horas para ganarse la vida. O sea, llega a su casa cansado, estresado, y todo ese estrés y ese cansancio todavía el sábado lo persigue y llega a la iglesia. Si la introducción del sermón de ese predicador, el mensaje del predicador es que todo lo que estamos aquí está mal y no vamos para el infierno, bueno, si yo vengo de un infierno en la semana, o sea, le estoy explicando esto, vengo de un infierno de lunes a viernes que se llama el trabajo porque el jefe me tiene cansado, los clientes me tienen cansado, el sol de la calle también, la lucha que cojo, y vengo de un infierno y el sábado también aquí hay otro infierno. Usted lo que me está diciendo es, mira, así como tú entraste, levántate y vete. Levántate y vete. O sea, eso es triste. Eso es triste. ¿Por qué? Porque el espacio del sermón debe contener un mensaje de aliento y fortaleza. Ahora hay hermanos que entienden que hay que acabar con una persona, que el verdadero sermón es el sermón que ataca la vida de una persona, que le crea un sentimiento de culpa, que le dice al hermano que tú te vas a perder, que tú eres un pecador. Mire, ya tú el que está ahí sabe eso. Yo estoy llevando una familia que tiene un matrimonio roto, hecho pedazos. Y yo le dije, fulana, vamos el sábado a la iglesia que Dios te va a hablar. Y entonces el predicador lo que dice es que aquí hay problema. Entonces, si en mi casa hay problema y aquí hay problema, ¿qué hago yo aquí? Hermano, ¿qué hago yo aquí? Entonces, el sermón del sábado es un sermón que edifica. Y eso no es un problema, Elizabeth, vuelvo y te digo, de la iglesia en sentido general, que tú orientes. Es un problema de algún líder de la iglesia que no ha entendido eso. Y por eso es que nosotros tenemos que sentarnos con la iglesia, el pastor, yo creo que los pastores tenemos un poco de culpa en eso, de orientar a la junta, a los ancianos, hermanos, mire, hagamos del culto del sábado una experiencia, un encuentro con Dios. O sea, hay culto que usted ve, hermano, y no queda con el deseo, seamos sinceros, a veces, iglesia, usted dice, aquí yo voy para ahí. Porque ahí lo que van es a matarse, un hermano se va a desahogar con el otro, una lucha de poder, las cosas se hacen como, o sea, no es lo ideal y eso hay que trabajarlo en nuestras iglesias, una cultura receptiva, un culto inspirador, evangelístico, que edifique a la congregación. Pero alguien entiende que no, que eso es ser evangélico, que eso es perder nuestra identidad, que así no es la iglesia adventista, porque hay que darle duro, hay que hablarle fuerte, o sea, hay que hacer como unos predicadores que yo veo mucho en las redes. Yo creo que ustedes tienen que saber, los rabacucos le dicen, creo. Sí, rabacucos. Bueno, el enfoque de esos predicadores es que si usted usa tenis, eso es de Satanás. Si usted se pone un pantalón, eso es. Entonces, en la Biblia tenemos, en la iglesia adventista, de repente tenemos unos hermanos allegados a la rabacuco, que entienden que la esencia de un sermón es maltratar a un hermano o una iglesia o hablarle mal. Hermanos, una vez más, el púlpito de los sábados es un momento de clímax espiritual. No invite tampoco a cualquier persona. Sea selectivo. Vuelvo y les repito, es una preparación. Usted tiene que saber bien, el anciano, sentarse como líder, pastor o como primer anciano. Hermano, ¿a quién vamos a invitar el sábado? Bueno, es un predicador que está causando una controversia por ahí, que anda diciendo cosas. No traiga confusión a su iglesia. No le traiga un lío innecesario a su iglesia. Si usted sabe que ese predicador no está en condiciones, hermano, no lo lleve. O sea, no lo invite. Si es alguien que tiene problemas con la doctrina de la iglesia, una persona que no va a ayudar a una experiencia espiritual de la iglesia, no lo invite. Ahora,
Bueno, pastor, pero ¿y las verdades? Ay, llaman los hermanos, no, las verdades de los pantalones y los maquillajes. Hermano, mire, el sábado en la tarde, mire, nos reflejamos con ese tema ahí. Vengan todos los hermanos, vamos a hablar de los pantalones, de los maquillajes, vamos a hablar de la música, vamos a hablar del cine, ahí. Pero una gente que está desbaratada espiritualmente, que viene con frustraciones, que llegó de cansado, que tiene problemas a nivel laboral, que está pasando por una crisis matrimonial, que tiene problemas económicos, que tiene problemas de salud, que tiene un hijo postrado allí en una cama de un hospital, que tiene una niña metida en el alcoholicismo, una hija. El tema de los pantalones no le va a resolver su problema, mi hermano. No le va a dar una respuesta divina. Y acúsame los hermanos que ellos entienden que eso debe ser. Hermano, eso no va a hacer nada, no va a ayudar en nada. Ahora, repito, estoy redundando aquí, el sábado en la tarde, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de ese tema. Pero el que está ahí sentado, hermano, que vino con su hogar roto, con problemas económicos, problemas de salud, sentimiento de culpa, preocupación por sus hijos, miedo al futuro, proyecto, un banco que lo va a agarrar el lunes, lo que necesita es saber que Dios está contigo ahí. Pero Dios no te va a dejar solo. Esa gente va a salir de tu iglesia llorando, no es que la palabra de Dios llegó a su corazón, rompió su corazón, ¿eh? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios tocó su corazón. Y esa gente se vaya a su casa a orar, entendiendo que estaba luchando solo, sin Dios, pero ahora el predicador le dijo, no, tú tienes que ir con Dios. Y cuando ese predicador vea que desde la nada el problema de la deuda se resolvió, el hijo se le sanó, el hogar se le restauró, ¿qué va a decir ese pastor? Dios hizo la gloria, el hermano, el amigo. La gloria sea de Dios, Dios hizo el trabajo. Ahora, hablando de los pantalones y el maquillaje, dígame, o sea, ¿en qué ayudó eso? Entonces, eviten eso, mis hermanos, ustedes son predicadores. No, pastor, a mí me gustan los temas de la conducta, de que si usted sube el púlpito sin el saco, usted está en pecado, que si va en Chacabana a la iglesia, usted está en pecado, hablar de que la asociación, hay hermano con su cosa, hermano, está bien, no hay problema, hay libertad de expresión en la iglesia, en el marco de respeto, está bien todos esos temas. Ahora, el escenario, mis hermanos, el momento, mis queridos hermanos, no es para eso. Yo estaba ayer en una iglesia y cuando la veo, hay 4 amigos. Hay veces que usted alguna iglesita quiere darle como pastor sus 2 o 3 sacudioncitos al colectivo, pero hay 4 amigos. ¿Y qué le importa a los amigos lo que le está pasando? Y esos muchachos vinieron a la iglesia, dejaron de trabajar esa gente, dejaron de ver un juego de pelota en sábado, dejaron de estar en sus casas acostados, porque entendieron que donde van a ir, que se llama la iglesia del Almirante, o la iglesia del Bonito, o la iglesia del Pregón, Dios va a usar a alguien, o la iglesia de las Américas, o Luz de las Américas, José Félix. Dios va a usar a alguien allí para que su palabra toque puntualmente las necesidades de ese corazón. Y a ese que Dios va a usar es a ti. Pero a ti se te ocurrió hablar de los pantalones y del maquillaje. Mi hermano, el sentido común te dice, o sea, el Espíritu Santo tiene que venir a decirte, no, porque, hermano, el sentido común te dice. Hay temas que tienen su escenario y no usemos el púlpito para desarrollar controversia. No es la idea. Bueno, me he extendido un poquito, ya entonces vamos con los que faltan acá. Pastor, hay 3 manos levantadas, entonces sería bueno que ellos hagan su pregunta ahora o usted quiere cerrar entonces para dar la No, oportunidad. vamos a permitirle a ellos. Adelante, mi hermano Manolo, después sigue Ezequiel y después Ismael. Adelante, mis hermanos, con su pregunta. Buenos días, muchas bendiciones para todos. Esto no más bien, no es una pregunta lo que quería hacer, sino más bien una ilustración. Y es la siguiente. En cierta ocasión, un gran pastor, el pastor Dwight Moody, que es muy reconocido por los pastores y por lo que ama la lectura, Dwight Moody estaba dando unas campañas y se le acercaron 2 hermanitas y le dijeron, hermano, estamos orando por usted. Y él le dijo, por mí,
pero no oren por mí, oren por las almas. Y ellas le dijeron, sí, estamos orando por usted porque sus prédicas no tienen poder. Y el pastor Moody bajó la cabeza y le dijo, sí, hermana, oren por mí que lo necesito. Y esto lo estoy diciendo porque como aquí los que estamos presentes somos predicadores, una de las cosas que a mí me ha dado resultado últimamente es que el día que me toca predicar siempre oro, pero cuando me toca predicar oro con más fervor. Y cuando estoy en el púlpito, aparte de que se ora, pido al Señor que me use, que me permita esconderme detrás de Él para que las palabras que yo haya de emplear no sean mías, sino las de Él. Y eso me ha dado muchos resultados. Por ejemplo, ayer, donde me tocó predicar, vi a las personas que salían contentas, sonrientes, y dijeron, caramba, hacía mucho que no hemos escuchado un sermón como ese. ¿Por qué? Porque cuando usted se encomienda a la dirección divina, el Espíritu Santo toma control de usted. Y las palabras que usted va a llevar no son las suyas, sino la que el Espíritu Santo considere. Porque Dios ve al corazón y no a la apariencia. Así que, hermano, cuando usted vaya a predicar su sermón, ese día ore más que nunca, porque recuerde que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Muchas bendiciones. Amén. Hermano Gracias. Manolo, de ahí, excelente, excelente. Oiga, mi hermano, este hermano allí resumió una idea no principal, la fundamental de todo. O sea, gracias, Manolo, gracias. Adelante, Ezequiel. Bueno, Ezequiel, revisa tu micrófono, por favor. Adelante con tu pregunta o una aportación de lo que ha dicho el pastor. Adelante, Ezequiel. Ismael. Adelante, Ismael, entonces, a los que arreglen hermano su micrófono. Ok, dos cosas. Es bueno y es bonito ver cuando un predicador viene a la iglesia y da un tema que la iglesia necesita sin haber hecho quizá una investigación, sino que el Espíritu Santo le dio ese tema y es un sermón que realmente la iglesia donde vaya es una gran necesidad. Por otro lado, pastor, mi pregunta va en el sentido de los líderes locales o predicadores de su iglesia local que conocen los problemas de la iglesia. Debemos tener cuidado entonces de elaborar un sermón cuando conocemos las debilidades de la iglesia y quizás tratar de hacer un sermón personalizado, o sería lo más recomendable que el sermón se hable de manera general. Usted ahí lo dijo, lo más adecuado generalmente es que el predicador tome en cuenta la congregación. Cuando hay problemas de carácter personal en la iglesia individual, con la misma palabra hay una herramienta, hay un principio de procedimiento donde se dice, habla con el hermano tú y él solo. Yo no puedo hacer un sermón pensando en la vida de un hermano o atacar la vida de un hermano o trabajar un problema de un hermano. Tengo que mirar la congregación en sentido general. O sea, cuando hay un hermano que tiene una situación específica, claro que se puede convertir en un potencial problema para la iglesia. Hermano, la Biblia me dijo que hable con él. Yo cito a ese hermano, yo voy a la casa de ese hermano, yo me arrodillo con ese hermano y yo trabajo la condición espiritual de ese hermano desde el punto de vista bíblico. Pero cuando ya hay un problema colectivo de la congregación, porque yo necesito influir en la congregación y darle una dirección espiritual y bíblica a lo que la congregación necesita, yo entonces hablo para todos. O sea, no utilicen el sermón o no hagan un sermón o no busquen una cita del espíritu de profecía para atacar a una gente desde el púlpito. No hagan eso. Si tu hermano peca, ve con él tú y él solo. Remedia eso de manera personal con tu hermano. Con tu hermano. Ahora, cuando ya hay un problema de la congregación, la palabra de Dios es el alma fundamental, porque la palabra de Dios es nuestra guía.
Y tenemos que enseñarle en el amor de Jesucristo, como decía mucho el pastor Daniel Sánchez, en el amor de Cristo, ¿verdad? A los hermanos, qué es lo que la Biblia dice y en qué estamos obrando mal y debemos corregirlo. O sea, a los hermanos en sentido general, con la Biblia. Pero cuando son casos individuales, mis hermanos queridos, vayan a la casa, oren. Si ese hermano, el Espíritu de Dios lo toca, ese hermano va a decir, es verdad, yo fallé, gracias por hablarme a mí. Eh, Gracias por orientarme, por decirme esto, yo andaba mal. O hay a veces hermanos que tal vez en el momento no lo hagan, pero el Espíritu de Dios lo va a trabajar. En la noche, lo va a inquietar en la madrugada, lo va a despertar, ahí le va a decir, mira tú. Y el hermano va a tener tarde o temprano que reconocer. Entonces, hagámoslo así, hermano, hagámoslo así, es mi humilde consejo para ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, que Dios le bendiga. Vamos Sí, entonces a... pastor, hay una pregunta, perdón, Ezequiel. Ah, Ezequiel, Ezequiel, adelante. adelante. Bueno, yo no sé si me escucharon ahorita porque el internet me sacó, porque se me cayó aquí en la casa, tuve problemas con el internet. Pero yo lo que quería decir ahorita era, es que ayer yo estaba predicando y después que yo me bajé del púlpito, que llegué a la casa donde nosotros íbamos a comer, hubo una hermana de la iglesia que me explicó que yo dije algo que encajó perfectamente con una situación que estaba pasando en una familia de iglesia. Pero yo no sabía eso porque yo no pertenezco a esa iglesia, yo no pertenezco a ese distrito. Yo estaba en Monte Plata predicando, ¿entiendes? Entonces, a veces se dan situaciones que la persona pudiera pensar que a uno le dijeron que predicara algo o que alguien le comentó algo sobre eso, pero lamentablemente uno lo sabe. Simplemente eso, eso es el Espíritu Santo o el tema que uno llevó es enfocado a algo y lamentablemente a veces pues puede que concuerde con la vida personal de alguien o espiritual de alguien. Y no necesariamente uno tiene, no es que lleve un tema para atacar a una persona en específico. Amén. Así es, Ezequiel, tiene razón. Esas son cosas que ocurren y que Dios te siga usando en la exposición de su palabra. Bien, hermano, entonces como tarea, ustedes tienen el grupo de WhatsApp. Nosotros vamos a hacer un ejemplo de un sermón, vamos a escribirlo, ya sea en el computador o en un cuaderno, y vamos a enviarlo con estas formalidades. ¿Está bien? Con la estructura que aquí planteamos. Recuerden que hablamos de que los sermones constan de estas 5 partes. Entonces, usted lo que va a hacer es que un sermón que yo te haya predicado, lo va a estructurar de esta forma, lo va a enviar y como detalle le va a poner cómo está enfocado. Si es un sermón evangelístico, si es un sermón devocional, si es ético, moral, si es para dar aliento, si es doctrinal, en fin. Uno de los 6 enfoques que nosotros hablamos acá, que un sermón debe llevar. Esta presentación también se la voy a hacer llegar, ¿oyeron? Para que la tengan y les sirva a ustedes para repasar lo que ya hemos visto. Sin más, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Un excelente día. Agradecemos, pastor, realmente su intervención aquí. En esta clase ha sido muy didáctica, pastor. Realmente nos ha dado una tremendas recomendaciones de una forma eficiente. Así que, pastor, que Dios lo siga bendiciendo a usted y su ministerio y que siga siendo un instrumento para la honra y la gloria de Dios. Así que, pastor, gracias por tomarse su tiempo de explicarnos ciertas cosas sobre los enfoques de un sermón. Así que agradecemos infinitamente el espacio que usted tomó para este tiempo. Así que gracias, pastor, agradecido siempre con el compromiso de trabajar para el Señor. Así que la próxima clase es el día 5 de noviembre. Se estará hablando sobre la hermenéutica, de cómo interpretar lo que es la Biblia, y eso lo dará el pastor Edward Araújo. Así que también gracias a todos por conectarse, así que sigan compartiendo a las más personas, los que están interesados en aprender
cómo interpretar la Biblia y también muchas cosas más de cómo dar un buen sermón y cómo realizarlo. Así que, hermano Carlos, adelante con lo que sigue. No sé si el hermano Félix está ahí para que ore la conclusión. En el grupo de WhatsApp, ustedes saben, cualquier información se va a dar por el grupo de WhatsApp, el cronograma. Ya Vladimir Polanco y el pastor River Carvajal ya dieron la fecha, así que lo vamos a enviar actualizado en un momento. Cualquier otra información, todo por WhatsApp. Muchas gracias, pastor. Gracias. Bien, actitud de oración entonces para que oremos. Querido Padre, gracias Señor por tu amor y bondad. Gracias por tu cuidado. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos ayudas. Padre, gracias porque más de 50 personas, por tu gracia, por tu bondad, hijos e hijas tuyos, Señor, que estamos como aquel hombre y esa mujer en el desierto, Señor. Oh, ti es agua viva, esa agua que salta para vida eterna. Oh Dios de amor, bendice de manera muy especial a nuestro hermano pastor. Sé con él, familia, su ministerio, sus planes, sus proyectos, sus aquí en la tierra y también en el cielo. Oh Dios del cielo, a todavía como predicadores, predicadoras de tu reino, Espíritu Dios, para que cada día podamos con pasión que tuviste aquí en la tierra, el que muchas almas van a llegar a tus pies, que con nuestro testimonio, nuestras palabras, acciones, podamos, Señor, predicar sin hablar y que otros puedan ser, Señor, consternados ante tu santa presencia para estar nosotros junto a ti. Gracias por escuchar, y hermano, y por el staff, a todos los que han hecho posible esta clase, y bendiciones al pastor Araujo, nuestro pastor de distrito, para esa nueva clase de día 5, y que todos escuchen en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón. Le bendiga a todos. Amén, amén, amén. Igualmente, mi hermano y mis hermanas, bendiciones. Sigan compartiendo la clase libre, compartan el link, es gratis también. A ustedes saben. Así será. Bendiciones, hermano querido. Gracias. Feliz semana para todos. Dios le bendiga. Amén, amén. Feliz semana, mi hermano. Feliz semana.